Hola, mi nombre es Jimena Sierra Alta, soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Departamento de Neurociencia. En estas cápsulas les voy a explicar cómo se comunican dos neuronas y cuáles son los mecanismos por los cuales esto ocurre. Eh, bueno, vamos a partir con algo de historia primero. Y para ello, entonces les voy a contar que los principios que a principios del siglo XIX se estableció lo que podríamos llamar la teoría celular, o lo que se llamaba la teoría celular, que fue planteada primero para las plantas, por Matthias Schleiden, y luego para los animales. Pero estas eran estructuras fijas y absolutamente independientes una de otra, ¿no? Entonces, eh, se, después de muchos estudios se determinó que las neuronas o las células que estaban en el cerebro y en el sistema nervioso eran diferentes de estas células que habían sido descritas previamente. Y en ese sentido se describieron y inicialmente por los estudios de Camillo Golgi, que desarrolló una técnica para marcar las neuronas o para teñirlas, y junto a su tutor, a su mentor, el doctor Gerlach, plantearon y promovieron, apoyaron la teoría reticular, que significaba que el cerebro era una red de protoplasma interconectada y que no había realmente células individuales, ¿no? Eh, pero usando de todas maneras la técnica de Golgi, Santiago Ramón y Cajal, el español, eh, ganador de premio Nobel, etc., eh, describió en realidad que sí había células, que sí estaban separadas, que eran realmente células, pero células muy altamente especializadas, diría yo. Por ello, bueno, ganó el premio Nobel y posteriormente se aceptó que Santiago Ramón y Cajal era el que tenía la razón, ¿no? Bueno, entonces vamos a partir con entender o como mostrarles cuál es la estructura básica de una neurona y por qué es importante entenderla, ¿no? Entonces la estructura básica de la neurona es, está muy polarizada, ¿ya? Existe un cuerpo neuronal que, donde se producen todos los procesos neuronales y luego de síntesis de proteínas, de síntesis de elementos necesarios y lípidos y elementos necesarios para la vida de la neurona. Luego tenemos una región que se llama región dendrítica, o donde están proyecciones que permiten recibir estímulos a la neurona. Y luego tenemos el axón, que termina en lo que se llama el botón sináptico o terminal sináptico, que es por donde la neurona transmite su señal. Entonces, ya sabiendo que las neuronas están tan estructuradas, tanto morfológica como funcionalmente, tiene, o sea, eh, dominios separados, entonces veamos que no todas las neuronas son iguales, que hay una gran diversidad de neuronas, y estas neuronas pueden tener, o sea, a pesar de que son muy diferentes, tienen los mismos dominios funcionales. Y estos dominios funcionales son las regiones por donde recibe la señal, las regiones que integran la señal, que es el cuerpo neuronal básicamente, y los dominios por donde se transmite la señal.
Y finalmente, este dominio sináptico, que es por donde realmente eh, se transmite a otra neurona u otra célula la señal eh, eh, que ha generado la neurona o que ha recibido la neurona. Por otro lado, tenemos que, como les decía, a pesar de que tienen distintos, o los dominios son parecidos, en realidad las neuronas pueden tener una diversidad muy importante, tanto de forma como de la cantidad de información que reciben. Entonces, por ejemplo, tenemos estas neuronas que son tremendamente grandes en su región dendrítica y que por lo tanto reciben mucha información, y otras que reciben bastante menos o que también reciben principalmente o tienen un gran input en la región del soma neuronal. Entonces hay una diversidad importante. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las características más únicas de las neuronas? Bueno, primero, la excitabilidad, que es algo que ustedes ya han estudiado, cómo se genera esta excitabilidad. Y eso es característica de las neuronas, pero también de otras células en el organismo. Luego, la capacidad de comunicarse a largas distancias gracias a estas proyecciones muy largas que pueden tener las neuronas, que pueden ser los axones o también estos árboles dendríticos por donde reciben la señal. Y por último, esta regionalidad subcelular de la función que permite entonces que la neurona tenga regiones por donde recibe la señal, regiones que van a ser capaces de integrar la señal y regiones por las cuales transmite la señal hacia otras neuronas. Entonces, como les decía, la excitabilidad no es algo que que sea exclusivo de las neuronas, por lo tanto también podría ser específico de otras neuronas. La distancia también, porque aunque muchas neuronas se comunican a larga distancia, no todas lo hacen. Hay interneuronas que no lo hacen, por ejemplo, que se comunican a corta distancia. Entonces no podría ser una característica muy propia de las neuronas, o no de todas las neuronas, mejor dicho. Por último, lo que quizás más caracteriza a las neuronas es esta regionalidad subcelular de la función que está muy asociada a la morfología de la neurona. Bueno, esta teoría neuronal del cerebro fue generada o expandida y realmente desarrollada por Charles Sherrington, Sir Charles Sherrington, y que él fue el primero que nombró este espacio o esta capacidad o esta región por donde dos neuronas se comunican como sinapsis. Y además determinó que las sinapsis pueden ser graduadas en potencia y que cambian, o sea que tienen una cierta plasticidad, no son fijas, ¿ya? Eso fue muy importante. Por último, es importante entender que no solo hay neuronas en el cerebro, hay otros tipos celulares, principalmente lo que llamamos las células gliales, que son además de diversos tipos. Las células gliales o neuroglía, eh, hay distintos, hay distintos tipos de neuroglía, entre ellos los principales son los astrocitos, los oligodendrocitos, que son los que recubren de mielina los axones del sistema nervioso central y que en el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann. Los astrocitos, como les digo, que están más bien asociados a la sinapsis y a los cuerpos neuronales, y hay de varios subtipos, pero en general no se clasifican aún bien. Y la microglía, que cumple un papel fagocítico y además de tipo
inmunológico, digamos, que está cuidando que todas las neuronas estén en buena situación y que, que si hay patógenos son endocitados y degradados. Además hay un grupo de células que se llaman las células ependimales, que son las que permiten, las que rodean los capilares y también las que rodean las cavidades del cerebro, donde hay fluido espinal. Y también alrededor de los capilares existen lo que se llaman los podocitos, que permiten también, que forman parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, como dijimos, ustedes ya vieron cómo se producen las señales eléctricas en la neurona y cómo éstas se transmiten a lo largo de un axón. Entonces ahora vamos a ver los mecanismos por los cuales estas, una vez que llegan al terminal sináptico, son traspasada esa información hacia otras neuronas. Entonces con esto terminamos esta cápsula, que es muy breve, que tenía más bien como objetivo hacer una introducción al capítulo de sinapsis.